6:50 a propósito de la reunión ALBA TPC en Venezuela este lunes 3 de febrero. Vamos a conversar, vamos a conocer el balance con Hernán Vargas, mi próximo invitado vía telefónica, militante del movimiento de pobladores y pobladoras y responsable de la coordinación política ALBA Movimiento. Hernán, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Mira, en primer lugar, bienvenido. Yo quisiera que nos explicaras en qué consiste esta dinámica, con qué premisas se reunieron en el concepto del ALBA TPC. Mira, ayer se realizó una reunión de presidentes, una reunión extraordinaria con varios puntos de agenda, pero digamos que el punto central era el tema de la migración. A propósito de los distintos, las distintas acciones que ha tomado el nuevo gobierno de los Estados Unidos con respecto a los migrantes, los presidentes del ALBA discutieron sobre el tema de la migración y plantearon que lo fundamental en este momento es reconocer los derechos humanos de los migrantes, dignificar a los migrantes, porque además hay que recordar que las legislaciones que recientemente, las medidas que se han tomado recientemente en los Estados Unidos se sustentan en una legislación que al final de cuentas plantea que la mayoría de los migrantes son delincuentes, criminales. Entonces, el rescate de la dignidad de nuestra gente, que ha migrado además en buena medida por acciones que tienen que ver, en el caso de Venezuela, por ejemplo, con sanciones internacionales ilegales contra nuestro pueblo. El mismo caso de Cuba. Y en general, los distintos marcos de impulso de políticas de libre mercado son los que han generado históricamente la migración de nuestros pueblos. Entonces, se discutió una posición unánime con relación a la importancia de la dignificación de nuestra gente, de generar condiciones, pero además de exigir el respeto de los derechos humanos. Y a partir de ahí, entonces se plantearon algunas medidas, ¿no? Plantearon la necesidad, uno, de empezar a promover un fondo que permita que en la medida en que vayamos trayendo a nuestros migrantes de vuelta a nuestros países, haya un fondo que permita acceder a créditos para el emprendimiento, para poder hacer de esto una oportunidad para la retoma de la vida en nuestros países de la mayoría de la gente que vuelva de la migración. Luego se habló de la necesidad de desarrollar una lucha contra todas las mafias, llamados coyotes, que han sido estructuras ilegales que se han generado, que son las que entonces negocian con la miseria de la migración, ¿no? Gente entonces, en Venezuela lo hemos visto mucho en estos años, gente que entonces le cobra a nuestros migrantes para poder pasar de un lugar a otro, para poder gestionarles el llegar hasta un sitio, que además promueven lógicas de trata, lógicas de mafia, lógicas de tráfico. Y el tercer elemento que se planteó es la necesidad de poder garantizar las condiciones legales en cada uno de los países para la reincorporación, ¿no? Para poder fortalecer ese regreso, como los programas que permitan repatriar a esta gente que está declarando en este momento ilegal el gobierno de los Estados Unidos. Luego los otros elementos que se pusieron como temas de la conversación de ayer entre presidentes, de la reunión de presidentes, tienen que ver por un lado con el rescate de los procesos de integración. En ese sentido, por ejemplo, el presidente de Cuba fue muy enfático en la necesidad de la unidad en este momento, de la integración, frente a un momento de ataque de los Estados Unidos contra contra la soberanía de los distintos países. Entonces se plantea la necesidad de la integración para discutir temas como estos, de la migración. Luego, por otro lado, se trataron dos temas más. Se planteó la necesidad de seguir avanzando en algo que se creó desde el año pasado, que es un programa llamado AgroAlba, que está centrado en garantizar el acceso a insumos y en función de fortalecer la producción en nuestros países, sobre todo en los países del Caribe, que tienen unos niveles de dependencia importantes en el tema alimentario. También se planteó la necesidad de incorporar el tema de la producción pesquera, de la producción acuícola. Se sugirió entonces la necesidad de crear una flota de embarcaciones del ALBA que permitan justamente fortalecer la producción pesquera en nuestro continente, en nuestra cuenca. Y el último tema que se abordó fue el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que además, desde la cumbre que se realizó de presidentes en el 20 aniversario en diciembre,
se planteó con importancia que para poder garantizar el desarrollo, la cooperación para el desarrollo, que es una de las premisas del ALBA de los pueblos, había que impulsar entonces un desarrollo tecnológico, y el tema de la inteligencia artificial es un tema que en este momento es fundamental apropiarlo desde nuestros pueblos. El estudio, el desarrollo, la ciencia, la tecnología. En ese sentido, la propuesta que planteó el presidente Nicolás Maduro es la creación de un centro de inteligencia, un centro latinoamericano de inteligencia artificial. Esos son los puntos, digamos, centrales en un paneo rápido de lo que se discutió ayer en la cumbre de presidentes del ALBA-TCP. Amigos, estamos conversando con Hernán Vargas, militante del Movimiento de Pobladores y Pobladoras Coordinación Política ALBA Movimiento, a propósito de la reunión ALBA-TCP. Mientras hablabas, Hernán, y pensaba el altísimo nivel aspiracional de estos acuerdos que describías, bueno, para atender el tema migratorio, se me ocurrió esta pregunta: ¿cómo ves tú la viabilidad y al mismo tiempo la necesidad o posibilidad de que, siendo Estados Unidos el gran motivo, como tú lo has descrito, de este momento que se está viviendo en el asunto de la deportación de tantas personas que están allá, provenientes de otros países por distintas causas, qué importancia tiene que todos estos procesos, nada sencillos desde el punto de vista social, emotivo, psicológico, que estos procesos puedan avanzar? Es decir, ya tú has descrito los acuerdos del lado de los países de origen, los países que ahora serían receptores en este proceso de deportación. ¿Qué posibilidades hay de que Estados Unidos, que está haciendo un trabajo, bueno, de búsqueda, de determinación sobre el estatus legal de los migrantes en Estados Unidos, pudiera hacer las cosas de manera coordinada con los países destino para quienes deben regresar? Bueno, mira, allí hay dos niveles. Hay un nivel de la coordinación en el marco del respeto de la soberanía de cada país, el respeto mutuo, que entonces signifique, bueno, esta cooperación bilateral. Dos referencias cercanas de los últimos días han sido, por un lado, la reunión que hubo de un enviado especial de los Estados Unidos con el presidente Nicolás Maduro para acordar términos para la recepción de la migración, ¿no? Incluso el presidente Nicolás Maduro se comprometió a que el país entonces iba a garantizar la búsqueda de estos migrantes en el marco del programa Vuelta a la Patria, para poder garantizar un regreso seguro, digno. Ese es un elemento interesante. Luego teníamos la experiencia de unos días atrás del presidente Petro en Colombia, que también fijó una posición firme al respecto del tema. No se quedó callado, fue primero en plantear el tema de la dignidad frente a los ataques recientes, ¿no?, del gobierno de los Estados Unidos, y desde ahí entonces también se negoció un poco cómo era el mecanismo de traída de los migrantes de regreso a Colombia. Y el más reciente ha sido el de México, ¿no? Ayer anunciaban una conversación entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum para acordar los términos entonces del manejo del tema migratorio. Ese es un nivel. Ahora, el otro nivel, que es un poco el que se trataba ayer en la cumbre del ALBA, es ya el nivel de que, más allá del manejo multilateral, del manejo bilateral en cada uno de los países con Estados Unidos, pareciera que es fundamental que haya un espacio, se trate de forma integrada el tema. Porque al final, si no se genera un problema que al final ha generado el norte global, que es la migración, así como ocurre aquí en América Latina hacia Estados Unidos, o hacia Europa, ocurre también con los países del África, hacia Europa. Para nadie es un secreto que justamente esos procesos migratorios permiten o son de los que se alimenta el capital. ¿Por qué Trump promueve que se vaya la mayoría de los migrantes? Porque ha venido impulsando esta corrida. En buena medida porque su promesa de campaña ha sido reactivar el proceso productivo, y allí entonces se genera una lógica, un sentido común en la mayoría de que los migrantes les quitan el trabajo, ¿no? Trump, que tiene una línea básicamente de rescate de las lógicas más originalmente conservadoras, fascistas, que entonces legitima esa lógica,
entonces emprende una campaña contra los migrantes. La realidad y el límite con el que se enfrentan es que justamente la mayoría de las empresas norteamericanas, como las empresas en Europa, sostienen muchas de sus operaciones a partir de poder pagarle a un trabajador ilegal mucho menos de lo que le paga a un trabajador en condiciones legales. Esa es la realidad del capital, ¿no? Y por eso es tan importante que el tema sea tratado de forma integral, porque no es solo un problema bilateral entre países, ese es un nivel del problema. Sí. Pero el otro problema es justamente ver cuáles son las causas que generan esa migración y cómo además esa migración es instrumentada por estos países que además luego, ¿cómo se llama? Incumplen y atacan a la misma población migrante que ellos han promovido. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por este paneo, como diríamos en términos audiovisuales, sobre una temática que se ha hecho tan compleja. Muy agradecido, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hernán Vargas, militante del Movimiento de Pobladores y Pobladoras, Coordinación Política ALBA Movimiento. Regresaremos.